Bien, quiero dar la bienvenida a esta sesión de trabajo ya número 11 de este curso de Excel en su versión 2013. Recuerden que Excel es la propuesta que nos ofrece Microsoft Office para todo lo relacionado a los cálculos. Excel básicamente se mueve en dos vertientes. La primera de ellas, y por la manera en la cual está estructurado, nos permite almacenar una gran cantidad de información, pero esa información almacenada de nada serviría si no va a ser analizada, tratada, procesada, y Excel para ello cuenta con un catálogo fabuloso de funciones que nos permiten precisamente realizar esa función de análisis. Una vez analizada la información, los dirigentes de las empresas toman las decisiones oportunas para darle rumbo a sus negocios. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Y en esta sesión de trabajo ya número 11 de este curso de Excel, el temario es el siguiente. Vamos a iniciar el programa. Obviamente vamos a trabajar con hojas cambiándole el nombre y asignándole un color de etiqueta. Vamos a introducir datos a la hoja. Vamos a realizar cálculos divididos en funciones de texto. Vamos a estudiar la función concatenar. En la categoría de estadísticas vamos a trabajar con la función promedio, máximo y mínimo. En funciones lógicas vamos a utilizar la función sí y la función contar.sí. Vamos a definir la estructura de la hoja modificando el ancho de columnas, el alto de filas. Vamos a combinar celdas. Vamos a ver las técnicas de alineación: izquierda, centrar y alinear en medio. Vamos a ver lo que es ajustar texto, orientación. Vamos a girar el texto hacia la izquierda. Vamos a darle formato a la hoja de cálculo mediante color de relleno, fuente, color de fuente, tamaño del texto, bordes. Vamos a copiar formato. Vamos a ver lo que es el formato condicional. Vamos a insertar gráficos, específicamente el gráfico circular. Le vamos a aplicar un diseño y un estilo. Vamos a configurar para imprimir utilizando la vista preliminar, la orientación, el ajuste, tamaño de papel, márgenes, y vamos a centrar en la página. Bien, sin más preámbulos, vamos ya directamente al programa, y lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la hoja. Y vamos a ponerle de nombre control escolar. Vamos a asignarle un color de etiqueta con el botón derecho, color de etiqueta, y a ustedes elijan el color que a ustedes les parezca. Fíjense cómo aquí tenemos en este libro dos hojas. En la primera hoja tenemos la información simplemente capturada es de un sistema escolar, de un sistema de control escolar, alumnos que se les evalúa en 3 materias, en física, inglés y química. Se obtienen sus calificaciones y lo que tenemos que hacer es un análisis básicamente estadístico para ver las características de ese grupo de los alumnos que han pasado, cuál es el promedio más alto, si el alumno ha aprobado o no ha aprobado, cuáles son los promedios más altos, cuántos alumnos han aprobado, cuántos alumnos no han aprobado, etcétera. Bien, pero observen cómo tenemos en esta hoja lo que es la información simplemente capturada, y en la siguiente hoja tenemos ya la información con formato. Nosotros en las primeras sesiones de este curso explicamos cómo darle formato a una hoja utilizando las técnicas de formato, los bordes y sombreado, modificando ancho de columnas, alto de filas, etc. No vamos a repetir esos procedimientos porque ustedes los pueden estudiar repasando las primeras sesiones de este curso, específicamente la sesión número 1. Nos vamos a concentrar básicamente en las funciones, pero lo que sí quería que ustedes vieran es cómo queda un trabajo cuando se le da formato de esta manera. La gente que sabe darle presentación dándole formato, y un trabajo sin formato. Bien, pues vamos a eliminar esta hoja, nada más para eso la pusimos, para hacer un comparativo, y vamos a trabajar sobre ello. Si ustedes observan, esta base de datos que contiene los nombres de los alumnos viene dividido en un campo el nombre, en el siguiente apellido y en un tercer campo el apellido paterno. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar una función para unir texto, que es en un solo campo, en este caso en la celda E, poner las tres, poner el nombre, el apellido del paterno y el apellido materno. Y eso se puede hacer con funciones de texto. Acuérdense que cuando queremos utilizar funciones en Excel le damos clic a la ficha menú fórmulas, y estando en la celda E5 nos vamos a la categoría de texto, y ahí vamos a encontrar una función que se llama concatenar, que lo que hace es unir varios elementos de texto en uno solo. Al darle clic nos aparece esta ventana que nos dice que
qué celdas queremos concatenar. Simplemente le damos clic en la primera celda, nos cambiamos a texto 2, le damos clic a la siguiente celda, nos cambiamos a texto 3 y le damos clic a la tercera celda que queremos unir. En ese momento aparece ya el nombre completo, pero si observamos el nombre completo aparece todo encimado, no hay espacios entre el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Nosotros podemos editar nuestra fórmula aquí en la barra de fórmulas y agregar espacios con comillas, dentro de las comillas un espacio, y podemos agregar también entre el apellido paterno un espacio entre el apellido paterno y el apellido materno. Observen cómo editamos la fórmula concatenando espacios, en este caso entre el nombre y el apellido materno y el apellido paterno, y el apellido paterno y el apellido materno. Al darle enter ya nos queda nuestra fórmula, pero ahora con espacios. Vamos a copiar esta fórmula sin alterar el formato, para lo cual presionamos control C para copiar y seleccionamos las celdas donde nosotros queremos pegar la fórmula para no tener que ir de una por una, y simplemente presionamos el botón que dice fórmulas. En ese momento la fórmula es válida para cada una de nuestros registros de nuestra base de datos. Ya tenemos el nombre concatenado en una sola celda. Bien, vamos a proceder con el cálculo del promedio. Nos vamos a la celda I5, que es donde queremos calcular el promedio de Marisela Costa Sánchez, promediar sus 3 calificaciones, y nos vamos a ir a fórmulas. De ahí nos vamos a ir a la categoría que dice más funciones, vamos a encontrar la categoría estadísticas y ahí podemos nosotros por orden alfabético localizar la función promedio. Simplemente nosotros arrastramos sobre las celdas que nosotros queremos promediar, en este caso de F5 hasta H5, le damos a aceptar y nos calcula el promedio. De igual manera vamos a presionar control C para copiar la fórmula y nos vamos a ir a la ficha inicio y vamos a pegar la fórmula. Esto es, lo estamos haciendo así, no arrastrando el cuadro de llenado, porque nuestro diseño ya tiene el formato y nos puede alterar los bordes si copiamos jalando el cuadro de llenado. También se copia la fórmula y también se copia el formato, y de esta manera solo estamos copiando la fórmula. Bien, una vez calculado ya lo que es el promedio, nosotros queremos calcular ya el promedio, pero ahora por materia. ¿Cuál es el promedio de física, de química y de inglés? Se procede de la misma manera. Incluso si ustedes están acostumbrados a escribir la fórmula, simplemente se escribe igual, promedio, se abre paréntesis y se arrastra sobre las cantidades que se quieren promediar. Al darle enter ya nos calcula el promedio de física, que en este caso es de 71. Podemos copiar la fórmula sin alterar el formato, dándole control C y seleccionando las celdas donde nosotros queremos pegar nuestra fórmula y después escoger la opción fórmulas. Para calcular el promedio más bajo, nos podemos ir nosotros a fórmulas, a la categoría de más funciones. Después en estadísticas vamos a encontrar una función estadística que se llama max. Esta función estadística lo que hace es que nos encuentra el número más grande de una serie de números. Simplemente, como les decía, localizamos la función, en este caso la función max, y nosotros en la ficha que nos aparece simplemente arrastramos sobre el rango de celdas que nosotros queremos analizar para que nos encuentre en ese rango el número más grande, y nos dice que la calificación más alta es la de 95, que corresponde a Silvia García Magaña. Vamos a copiar la fórmula presionando control C, seleccionando el rango de celdas en donde nosotros queremos pegar nuestra función, y simplemente de la ficha menú pegar, del botón de pegar, escogemos la opción que dice fórmulas. Bueno, vamos a proceder también con el promedio más bajo. Hay una función que se llama, así como hay una función que se llama máximo, hay una función que se llama min, que calcula el valor más pequeño de una serie de números. La podemos obtener con el procedimiento que ahorita vimos, o la podemos escribir si ya nos conocemos nosotros la sintaxis. Se escribe igual min, se abre paréntesis y se arrastra sobre el rango de celdas que nosotros queremos analizar. Queremos que nos encuentre el número más pequeño en ese rango de celdas y nos dice que es el 50, correspondiente a la calificación de Mayra Castro García en física. Vamos a copiar esa fórmula, nos colocamos en ella, control C, seleccionamos el rango de celdas donde queremos pegar la fórmula, y en el menú de pegar simplemente presionamos el botón de fórmulas para que nos dé las calificaciones mínimas en las materias de química, inglés y en la de promedio
la de promedio general. Si nos salen calificaciones con muchos decimales, podemos nosotros seleccionar el rango y escoger aquí en el formato de números el que dice general. De general podemos cambiarlo a número para que nos lo ponga todas las cantidades con 2 decimales. Nada más que en las calificaciones pues no es necesario porque ahí no se calificó con decimales. Nos puede quedar de esta manera. Bien, vamos a ver, nosotros queremos hacer un análisis si el alumno aprobó o no aprobó. Para ello vamos a escribir en la celda K4. Vamos a escribir en la celda K4 mínima aprobatoria. En la celda L4 vamos a poner 80, que es la mínima aprobatoria. Seleccionamos J4 y vamos a copiar el formato de esa celda. Se lo copiamos a las celdas K4, L4, arrastrando sobre ellas y ya tienen el mismo formato, o sea, el mismo color, borde sombreado, la misma alineación, etc. Entonces, nosotros queremos comparar esta cantidad que es la mínima con la que obtuvo cada alumno para determinar si el alumno aprobó o no aprobó. Para ello vamos a utilizar una función en fórmulas, nos vamos a la categoría que dice lógicas y es una función que ya hemos utilizado, la función sí. La función sí nos va a permitir comparar dos valores y en base al resultado de esa comparación determinar dos acciones, la acción sí verdadera y la acción sí falsa. Y lo vamos a establecer de la siguiente manera, vamos a decirle que si el valor que tenemos almacenado en I5, que es el promedio del alumno, es mayor a la mínima probatoria, eso significa que el alumno aprobó. Entonces queremos que nos mande el mensaje de texto aprobado. En caso contrario, si no es mayor, queremos que nos mande el mensaje no aprobado. Entonces vamos a presionar el botón de aceptar y ahí nos dice que para el primer caso el alumno está aprobado. Bien, fíjense que en este caso, si nosotros quisiéramos copiar la fórmula antes de ello, tenemos que hacerle una edición a la fórmula y hacer algo que vimos en la sesión de trabajo número 2, declarar L4 como un rango fijo para que al copiar la fórmula no lo mueva. ¿Cómo hacemos eso? Agregando un signo de pesos antes del 4 para decirle que al copiar la fórmula siempre mantenga L4 como el valor que va a comparar. Entonces ahora sí, si yo copio la fórmula y yo selecciono el rango de celdas donde la quiero pegar y en el botón de pegar escojo fórmula, me va a aparecer ya la fórmula para cada uno de los casos y siempre se estará comparando el promedio del alumno con un valor fijo, que en este caso lo tenemos en L4. L4 se mantiene fijo para todas las celdas gracias a que yo lo declaré como una celda absoluta, agregando el signo de pesos. Otra cosa que se acostumbra a hacer, imagínense que nosotros no sabemos utilizar eso de las referencias absolutas. Otra cosa que se puede hacer es ponerle a L4 un nombre y le podemos poner mínima. Es un nombre que podemos utilizar en las fórmulas. Entonces si ya nuestra fórmula en lugar de L4 le decimos que lo compare con mínima, mínima ya sabe que es la celda L4 que nosotros determinamos como nombre y en este caso pues ya podemos copiar la fórmula obteniendo en este caso el mismo resultado. Una comparación para saber si del promedio del alumno con la mínima probatoria para saber si el alumno aprobó o no aprobó. Bien, para que sea más visual si el alumno aprobó o no aprobó, vamos a darle también formato condicional, que es algo que también ya estudiamos en este curso. Seleccionamos el rango de J5 a J14. Vamos a la ficha menú inicio y vamos a encontrar un botón que dice formato condicional. Le vamos a resaltar las celdas, reglas de las celdas y le vamos a decir que es igual a. En este caso nosotros queremos para todas aquellas celdas que aparezcan con el texto aprobado, que nos los visualice con un relleno verde con texto verde oscuro y le vamos a dar a aceptar y nos va a aparecer de esta manera. Ahí mismo podemos agregar una segunda regla y vamos a utilizar lo mismo, que sea igual a, y ahora cuando vea el texto no aprobado, queremos que lo visualice con relleno rojo claro con texto rojo oscuro y nos va a quedar de esta manera. Fíjense qué interesante que si nosotros por ejemplo cambiamos la mínima probatoria a 70, todos los alumnos pasarían y los podemos ver con
mensaje y el formato condicional. Si nuestra mínima probatoria fuera 90, entonces solo un alumno pasaría y 9 alumnos no aprobarían. Si la mínima probatoria es 80, aprobarían 5 y no aprobarían 5. Bien, vamos a contar los alumnos aprobados y los vamos a hacer con una función estadística que tiene Excel. Nos vamos a fórmulas. En la categoría de estadísticas hay una función que se llama contar.si que cuenta bajo una condición, bajo un criterio. Entonces nos dice rango. Yo le voy a decir, en este rango de celdas, fíjate cuántas veces aparece la palabra aprobado y cuéntame cuántas veces aparece esa función que dice aprobado en ese rango de celdas. Le voy a aceptar y dice que 5 veces. Vamos a también utilizar lo mismo para los que son no aprobados. Nos vamos a más funciones, nos vamos a estadísticas, después a contar.si y yo le voy a decir que en ese mismo rango se fije cuántas veces aparece la palabra no aprobado. Y las veces que aparezca yo quiero que me las cuente y el resultado es 5. Fíjense que si yo le doy, por ejemplo, la mínima probatoria de 90, aquí aparece un aprobado, 9 no aprobados. Si yo le digo que la mínima va a ser 70, entonces 10 aprobados y 0 no aprobados. Vamos a dejarla finalmente en 80. Bien, pues para terminar vamos a sacar un gráfico. Fíjense cómo aquí el título quedó un poquito descentrado. Vamos a seleccionar ese rango desde la celda A1 hasta la celda L1, vamos a la ficha menú inicio, le damos al botón que dice combinar y centrar, se quita el combinado, lo volvemos a apretar para que ahora se combine en esa extensión de celdas. Lo mismo vamos a hacer con la fila 2, quitamos lo de combinar y centrar y lo volvemos a poner. Y ahora sí vamos a generar un gráfico, seleccionamos el rango de celdas de E18 hasta F19, queremos un gráfico de los alumnos que han aprobado y los alumnos que no han aprobado. Nos vamos a la ficha menú insertar y ahí le damos clic a uno de los tipos. Hay muchos tipos, ustedes los pueden revisar. El que más queda para este tipo pues puede ser el circular 3D. Nosotros moviendo el gráfico lo podemos ubicar en la posición que nosotros consideremos más conveniente. En este caso lo vamos a poner aquí a un ladito de este cuadro, en este espacio que tenemos de la gráfica. Ahí lo podemos ubicar. Nosotros sabemos que al gráfico le podemos dar un diseño rápido. Ustedes pueden ver los diferentes tipos de diseño que aquí tenemos. Vamos a escoger el número 5 y también nosotros podemos cambiar el estilo. Si ustedes quisieran cambiar, aquí vienen varios estilos. Ustedes pueden escoger el que más les guste. El título del gráfico ocupa espacio y en realidad no es muy necesario. Aquí tenemos nuestro gráfico terminado. Si nosotros fuéramos a imprimir esta información, tenemos que configurarla antes. Vamos a darle en archivo y después donde dice imprimir. Y tenemos una opción muy interesante que se llama configurar página. Fíjense que si lo mandamos a impresora nos saldría en 2 hojas. Aquí se ve lo que es la primera hoja y en la siguiente hoja nos saldría de esta manera. Si nosotros quisiéramos imprimirlo en una sola hoja, tenemos que configurar nuestra página. Para ello presionamos la opción que dice configurar página y aquí hay una opción muy interesante. Dice qué orientación quieres, vertical o horizontal. En este caso nos conviene más la orientación horizontal. Vean cómo se distribuye, ya nos sigue saliendo en 2 hojas, pero ya queda mejor distribuido. Y aquí en configurar página encontramos una opción muy interesante que es ajustar a 1 de 1, que lo que hace es que reduce el tamaño de nuestro archivo hasta que quepa, nuestra información hasta que quepa en una sola hoja. Y entonces ahí al darle a aceptar lo redujo y ya no salen 2 hojas sino una sola hoja. Todo más comprimido pero cabe perfectamente en una hoja. Le damos en configurar, podemos escoger nosotros el tamaño de papel, en este caso tamaño carta, que es el más común. Fíjense cómo lo redujo a un 81% para que fuera posible que cupiera en una sola hoja. Finalmente nos vamos a márgenes, podemos modificar los márgenes y también podemos centrar horizontal y verticalmente para que nos quede perfectamente centrado en nuestra página. Bien, pues con eso terminamos. Yo les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.